¿Qué es la antropología? Se puede definir a la antropología como el estudio o ciencia del hombre. Es también antiguamente definido como el estudio del hombre primitivo, refiriéndose al término primitivo como los pueblos que tienen una modalidad de vida simple y uniforme, cuya cultura presenta una forma y contenido pobres e incongruentes. Los antropólogos son quienes se van a dedicar a estudiar a las personas, desde su vida, la sociedad, pensamiento y en ocasiones estudiarán las relaciones de poder. Igualmente se estudiará el hombre visto desde un punto de vista biológico, cultural y social. El estudio de diferencias culturales, hipótesis generales sobre cultura y naturaleza humanas y el análisis comparativo de similitud y diferencia entre culturas. Alain Bernard considera que Charles Montesquieu, filósofo francés, fue el ancestro común de la antropología moderna y comenzó hasta 1748 con el espíritu de las leyes. Mary Harris y Boas coinciden que la antropología nació con el Iluminismo, el cual fue un movimiento cultural e intelectual europeo. Fue denominado así por su declarada finalidad de disipar las tinieblas de la humanidad mediante las luces de la razón. Relaciones jesuíticas. Patchen. El trabajo de campo antropológico se originó con sucesivas generaciones de misioneros jesuitas. En dichas relaciones se compartía información, teniendo un contacto con los indígenas, realizando actos comunes que tuvieran un significado que dieran a entender la naturaleza humana. Ahora veamos algunas tendencias en el pensamiento occidental. William Adams, 1927. Tendencias rectoras en el pensamiento occidental que operan bajo el nivel de la teoría consciente. Explican el origen y el objeto de la antropología. Progresismo. Identificar la historia cultural humana con el progreso, en una línea ascendiente. Primitivismo. Idea contraria, en degeneración. La humanidad en decadencia desde su origen. Ley natural. Códigos, prescripciones, conductas y restricciones comunes a todos los pueblos, parte de la naturaleza o de Dios. Idealismo alemán. Se basa en la separación de la mente y la materia. Indianología. Ideología popular sobre todo de indios estadounidenses y un importante campo de estudio concentrado en la alteridad del otro. Perviven como tradiciones, vinculan fuentes antiguas, llegan hasta tiempos modernos e impregnan la posmodernidad. Tendencias menores derivadas. Adams. Racionalismo. De un universo ordenado regido por leyes racionales. Positivismo. Es empirista. Se usa una metodología que se basa en observación, inducción y deducción. Marxismo o materialismo dialéctico. Una ideología, una secta, forma parte del progresismo. Algunos precursores son Marx, Engels, Lewis, Henry Morgan. Utilitarismo y socialismo. Escuelas radicales británicas, interesadas en la reforma social, concentran atención en el futuro. Estructuralismo, de un universo estructurado. La estructura es inherente, coherente. Imperialismo, como una estrategia para la explotación, más práctica que una teoría. Ernest Gellner se inserta en colonias que llama laboratorios reservados, en donde los pueblos súbditos serán el objeto de estudio. Es donde la antropología inició sus estudios. Dentro de esta tendencia, los antropólogos capacitaban a funcionarios coloniales. La antropología fue una sierva del colonialismo. Se alimentaba de las raíces intelectuales y filosóficas que dieron origen a la antropología. Trabajaba como siervo del imperialismo de las grandes empresas, pues daban informes etnográficos. Adam Ferguson, tradición iluminista. Los estudios serán realizados desde una formación social y política de sociedades vivas o muertas. Habrá una jerarquía tripartita, que deriven el salvajismo, la barbarie y la civilización. Teoría del difusionismo. Se centra en el estudio de la transmisión de elementos propios de una cultura, persona o lugar a otros. El contacto e interacción serán de un factor muy importante. Algunos ejemplos son Friedrich Ratzel, quien dividió al mundo en áreas culturales, y Leo Frobenius, quien propone círculos culturales. Antropología física. Realiza el estudio de razas humanas. Antropometristas miden y clasifican. Se prueban las diferencias físicas y se validan teorías racistas. Poligénesis versus monogénesis. Estudian las razas de diferentes troncos. Se dice que hay una explicación bíblica o una selección natural. Ecología humana y genética.
Se realiza la clasificación desde variaciones observables en los genes. Se busca respuestas adaptativas del Homo sapiens en distintas condiciones ambientales. Sociobiología. Se hace el estudio de las bases genéticas de la conducta humana. Teoría genética. Se dice que los genes determinan la conducta, se orientan hacia la conducta animal. Lingüística antropológica, siglo XIX y XX. Se compartían intereses por el estudio de las lenguas exóticas. Antropólogos tomaron conceptos y teorías prestadas. Eran cognitivistas y estructuralistas, donde se estudiaba la sociedad a partir de sus sistemas comunicativos y las bases de las modalidades del pensamiento, donde se hacía uso de modelos lingüísticos para estudiar la conducta social y cultural. Antropología social o cultural. Se realiza un análisis de la diversidad cultural en donde las sociedades son vistas como totalidades funcionales y de la estructura social. Etnografía. Práctica básica de la antropología social y cultural. Es también llamada descripción del pueblo, o conocida como ciencia del pueblo. Es el estudio sistemático de personas y culturas. Etnografía es un método de investigación que consiste en observar las prácticas culturales de los grupos sociales y poder participar en ellos para así poder contrastar lo que la gente dice y lo que hace. Franz Boas, nacido en Minden, Alemania, fue el fundador de la antropología estadounidense. En 1896 realizó estudios en Columbia University. En 1899 fue el primer profesor en antropología. Bronislaw Malinowski, fundador de la antropología británica, realizó diversos viajes y trabajos. El estudio de habitantes de las Islas Tropicales. Ambos autores coinciden en la importancia de la observación participante, la necesidad de mantener un contacto prolongado con la sociedad que se estudia y el uso de la lengua de los lugareños. Aunque por otro lado Boas destaca detalles de una cultura y Malinowski la función de las instituciones sociales en relación con el individuo. Quien quiera convertirse en antropólogo debe pasar por un rito de pasaje, realizar trabajo de campo, una actividad esencial para producir etnografía. Su objetivo es guiar a los viajeros, funcionarios, misioneros y antropólogos interesados sobre todos los tipos de preguntas que deben hacer y el material que deben registrar en el campo. La ecología humana en el trabajo de campo. Cuando se inicia un trabajo de campo, primero es preciso saber dónde vive el pueblo que queremos estudiar, qué clase de ambiente habita y en base a qué tipo de economía de subsistencia opera. Y es por eso que uno puede encontrarse con cazadores y recolectores que perciben al ambiente como dador, pastoreros y rebañeros que dependen del ganado para vivir y labradores y horticultores sedentarios que habitan en la mayor parte de África, donde los hombres se dedican a la labranza y las mujeres al cultivo. Julian Stewart presentó la antropología ecológica en su teoría El cambio cultural. Sostenía que el ambiente y la tecnología desempeñaban un papel decisivo para determinar la organización social de la cultura y que podían insertarse en un marco evolutivo. Así encontramos los principales conceptos de la antropología ecológica: adaptación, nicho ecológico y capacidad de acarreo. En la antropología económica, Mauss percibió que un regalo nunca se da gratuitamente, sino que impone 3 obligaciones: dar, recibir y retribuir. La retribución puede ser inmediata o diferida. Las obligaciones pueden ser materiales o de reconocimiento de la superioridad del donante. El hogar es la unidad primaria de la sociedad y el trabajo de campo suele iniciarse en él. El hogar puede considerarse un microcosmos de la sociedad donde se observa la cultura en acción, o la esfera doméstica donde se pueden estudiar conceptos básicos como el sexo, género y la familia. Tipos de familia. En cada tipo de familia se atribuye a los miembros ciertos derechos y obligaciones. Existe la familia nuclear, formada de una pareja casada y sus hijos, la familia compuesta de un hombre con múltiples esposas o concubinas y todos sus hijos, la familia conjunta, que es un grupo de hermanos que conviven con sus respectivas esposas e hijos,
y la familia extendida, que son varias familias nucleares que viven juntas, incluidas abuelos, padres e hijos. Vínculos matrimoniales. El matrimonio que da origen a la familia presenta también diferentes tipos. La monogamia, que es la unión de un hombre más una mujer. La poligamia, que es un hombre y más de una esposa. La poliandría, que es una mujer y más de un esposo, que casi siempre son hermanos. La antropología ha descubierto muchas formas más de matrimonio. Por ejemplo, el matrimonio fantasma, que es un matrimonio con una persona muerta. El matrimonio de mujeres, que es la unión de dos mujeres. Y el levirato, que es el matrimonio de un hombre con la hermana de su esposa fallecida. La religión. Los antropólogos muestran un gran interés por el estudio de las creencias religiosas y han registrado una gran variedad de organizaciones y prácticas. El animismo es una creencia que atribuye espiritualidad a entidades naturales. Taylor afirmó que era la forma más antigua de religión. Los antropólogos también se interesaron por el fetichismo. Se pensaba que los pueblos primitivos construían objetos con supuestos poderes mágicos. El chamanismo y los cultos del cargamento. El chamán es un hombre con facultades religiosas que media entre el mundo humano y el mundo espiritual, entre los hombres y los animales o entre los vivos y los muertos. Existen dos formas religiosas básicas: el politeísmo, que es la creencia en varias deidades, o el monoteísmo, la fe en un solo Dios. La antropología de la magia. Entre los sistemas de creencias pueden incluirse la brujería y la hechicería, que suelen agruparse bajo el término magia. La brujería implica que un individuo posee un poder mágico maligno inherente a su naturaleza. La hechicería implica que ese poder maligno no es heredado, sino aprendido. El estudio del ritual. Los rituales expresan la identidad de manera individual o colectiva, sirven para disipar o liberar conflictos sociales y promover la solidaridad social. El simbolismo y las nuevas perspectivas. Las nuevas ramas de la antropología han incorporado el estudio del simbolismo. La antropología simbólica de David Snyder considera que la cultura es un sistema global de significados y símbolos. La antropología cognitiva toma prestada de la lingüística la distinción entre los sonidos y las unidades sonoras significativas, que dio origen a los términos loético, unidades de cualquier tipo, y loémico, unidades significativas de cualquier tipo. La antropología interpretativa comenzó con la obra de Evans Pritchard. Este investigador propuso estudiar los sistemas culturales como textos o documentos actuados que deben analizarse componiendo los detalles de la vida cultural. La antropología del arte. La religión, las creencias, los rituales y el simbolismo se relacionan con un tema de interés: el arte. La antropología del arte se ha ocupado principalmente de objetos materiales como esculturas, máscaras, pinturas, etc.